Hola, hola. Por favor, que tomad asiento. Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Algunos están bien. ¿Los demás? Muy bien, me alegra. A ver, me gustaría saber si hay alguien aquí que sea un friki de Harry Potter. ¿Alguien? Sí, veo algunos aquí. Ok. Pues esa serie de libros era muy popular cuando yo era niña. De hecho, era la primera serie que yo leí con mi madre. Y me acuerdo cuando salió el último libro, mi madre hizo algo que me hizo cuestionar su integridad como persona. Ella leyó el último capítulo del libro para saber cómo termina la historia. ¿Verdad? Le pregunté, ¿pero cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes arruinar el final? Y me respondió, necesito saber cómo termina la historia para saber si realmente vale la pena o no leerlo. Y siguió diciéndome, mira, yo no quiero leer que todos mueren, que Voldemort gana, yo qué sé, Harry no acaba con Hermione, que lo siento mamá, pues obviamente no salió así. Y mira, antes de que me reclamen por hacer un spoiler, ya lleva 13 años desde que salió ese libro, ¿vale? Claro, en aquel momento yo era niña, yo no era capaz de ver realmente la sabiduría de mi madre en su forma de pensar y en su forma de actuar. Pero ahora ya con un poco más de sabiduría yo misma, pues soy capaz de ver que ella es como la mayoría de nosotros, que necesita saber cómo termina la historia, la serie, nuestras vidas, para poder aguantar el presente. Si lo que le espera es un final feliz, pues puede aguantar los giros inesperados de la vida que le hace cuestionar, pues, qué está pasando, que hace parecer que a lo mejor el malvado pues, va a ganar. O si sabe que lo que le espera es un final infeliz, pues cambiaría su forma de vivir actualmente, ¿no? Al menos yo lo haría. Yo aprovecharía lo máximo lo que podría hacer antes de llegar a ese final infeliz. En la reflexión de hoy veremos las palabras desafiantes y animadoras de Jesús para una comunidad perseguida que estaba sufriendo hasta el punto de muerte, que igual que mi madre, y quizás igual que tú y yo, necesitaba saber que hay alguna esperanza en medio del sufrimiento. Si no me conoces, mi nombre es Felicia, soy samoana, mexicana, estadounidense y llevo 3 años y medio aquí en Granada. Trabajo con Avance, un programa de formación misionera para jóvenes, y es un placer para mí, un gran privilegio formar parte de esa comunidad. Si es tu primera vez visitándonos, me gustaría daros la bienvenida. Esperamos que os sentéis en casa y cualquier cosa que necesitéis, por favor, no dudéis en acercaros y hacérnoslo saber. Y también mando saludos a los que nos acompañan online. Y bueno, los de la casa, lo siento, estoy de vuelta. Pensabais que habías librado de mis reflexiones, pero como veis, pues no es el caso. Si tenéis quejas o reclamaciones en cuanto a eso, por favor, que se las mandes a Raúl. Bueno, continuamos con nuestra serie sobre las 7 cartas de Jesús a las 7 iglesias en Asia, que se encuentra en el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis. La semana pasada, Elder nos habló de que por mucho que trabajemos, perseveremos y vivamos con integridad, si hagamos todas esas cosas con la motivación equivocada, hemos fallado en cumplir con el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra mente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no estuviste la semana pasada como yo, te animo a que vayas a nuestro canal de YouTube para ver esa reflexión excelente de Elder.
Que por cierto, Elder, sé que no estás aquí, así que cuando veas la grabación, todavía hay jóvenes que mandan cartas por correo. Que mi mejor amiga me mandó esa carta de California y bueno, igual que la carta que ella me mandó, pues cada carta que veremos en las próximas semanas en esta serie tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión o exhortación. La exhortación para la iglesia de Éfeso, como nos dijo él de la semana pasada, era regresar al primer amor. Y aunque el amor a Dios y al prójimo son características de la iglesia, al menos deben de ser las más destacadas, la Biblia y la experiencia nos dice que no son las únicas que distinguen a la iglesia. El sufrimiento también es una característica importante y fundamental para la vida cristiana. Y la exhortación de la carta a la iglesia de Esmirna, que veremos ahora, tiene que ver con ello. ¿Por qué no leemos esta carta juntos? Por favor, acompañadme a Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Podéis buscar el texto en las Biblias en las mesas negras. Si no tienes una en casa, puedes llevártela como un regalo. O si prefieres leerla en tu móvil también, pero como veis, la tengo aquí en la pantalla. ¿Estamos todos? Bien. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que algunos de vosotros el diablo os meterá en la cárcel para poneros a prueba, y sufriréis persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Con nuestro tiempo limitado, me gustaría profundizar en esa exhortación de Jesús para la iglesia de Esmirna y para nosotros en C29. Los que me conocen saben que soy muy creativa e intuitiva. Suelo pensar con símbolos y metáforas y hacer conexiones con ideas grandes, pero a veces le cuesta a la gente entenderme. Dado esto, he hecho ese gráfico para que podáis seguir mi lógica. A lo largo de mi reflexión, iremos profundizando en estas cuatro partes de la fidelidad y la conexión entre ellas. ¿Qué significa ser fiel? ¿Y cómo vemos la fidelidad en la iglesia de Esmirna, en nuestra comunidad? ¿Cuáles son los ejemplos de prueba de fe en Esmirna y aquí en Granada? ¿Cuál es la decisión que los cristianos de Esmirna toman con respecto a esas pruebas? ¿Siguen siendo fieles o no? ¿Qué decidiremos nosotros aquí en Granada? ¿Y por qué toman la decisión que toman? ¿Por qué algunos de nosotros decidimos ser fieles hasta la muerte y otros no? ¿Me seguís? Ok. Primer punto, el significado. En el diccionario bíblico, la palabra fiel tiene varios significados y el uso de ella en este versículo destaca 3 características de una persona fiel. Que sea constante, que cumple con sus obligaciones, que no defraude, que sea comprometida, responsable, dedicada y confiable, que inspira confianza y seguridad. Ser fiel es ser constante, comprometido y confiable. Haciendo eco a las preguntas que Elder nos hizo la semana pasada,
que destacaba cada punto de Jesús en su carta a Éfeso. Si Jesús nos escribiera una carta sobre nuestra fidelidad, ¿qué nos diría? ¿Nos comendaría por nuestra constancia y compromiso? ¿La manera en la que inspiramos confianza y seguridad? Vamos a ver lo que nos puede enseñar la iglesia de Esmirna sobre la fidelidad. Un poco de contexto sobre esa iglesia y esa ciudad. Está situada en el mar Egeo, casi 80 kilómetros al norte de Éfeso, lo que actualmente es Izmir, Turquía. Fue una ciudad comercial muy rica, con un buen mercado de vinos. También orgullosa de su riqueza, grandeza, hermosura y reputación cultural y religiosa. Por eso reclamaba ser la gloria de Asia. Pero la característica más importante de Esmirna era su adoración del emperador romano. Construyó el primer templo para de Roma, la diosa de Roma y símbolo espiritual del imperio romano, y a partir de allí empezaron a adorar a los emperadores muertos y finalmente a los vivos. Entonces, para los de Esmirna, la adoración del emperador era evidencia de alianza política y orgullo cívico. Luego, la ciudad ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades de construir el primer templo para el emperador vivo en aquel tiempo, César Tiberio. Eso fue el sello oficial del Imperio Romano afirmando la fidelidad de Esmirna a Roma. Bajo César Tiberio, la adoración al emperador romano ya no era opcional, como era antes, sino fue una obligación. Una vez al año, el ciudadano romano debía de quemar incienso al altar de César y decir, César es Señor. Y habiendo hecho esto, recibieron un certificado que garantía que había cumplido con su obligación religiosa. Repasando nuestra definición de la fidelidad, ¿cuáles son? La constancia, compromiso, confianza. Vemos que los de Esmirna eran muy fieles. ¿Pero a quién? Al Imperio Romano. Todos tenemos fe. La cuestión está en qué o en quién tenemos fe. ¿A quién o a quién estamos siendo fieles? ¿Qué o quién es el César de tu vida? ¿Tu carrera? ¿Tu pareja o familia? ¿Tu libertad sexual? ¿Partido político? ¿Filosofía o ideología? ¿Tu felicidad? ¿O tu propio poder y control? La obligación religiosa en Esmirna era más que una muestra de fidelidad. Realmente era una prueba. ¿Eres fiel a César o no? La única manera de probar la fidelidad de alguien es ponerla a prueba. Y la iglesia de Esmirna estaba siendo probada por su fe en Jesús. Esa prueba conllevaba un tipo de sufrimiento, la persecución. ¿Qué nos dice la carta? Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Si Esmirna era una ciudad rica, ¿cómo es posible que los cristianos eran pobres? Por no cumplir con las obligaciones romanas, como la de quemar incienso y decir César es Señor. Les negaron trabajos a los cristianos por su fe en Jesús. Y cuando dice pobreza, no se refiere a que eran pobres y que no podían salir de vacaciones ese año. No. Estaban destituidos. Y eran así por la persecución religiosa. En esta carta vemos cada tipo de persecución religiosa. La pobreza, la calumnia, la cárcel y la muerte. Voy a tener otra imagen aquí.
Claro, ya he hablado un poco de la pobreza, de que te nieguen trabajos por tu fe, la calumnia de que te acusen de algo y probablemente falso y luego acabas en la cárcel. Y en aquel entonces no era que esperabas un juicio, de que salieras, no, era esperar saber cómo te iban a matar. Es difícil para nosotros en Granada imaginarnos en una situación así. Pero el hecho de que no estamos perseguidos de esa manera aquí en España no hace irrelevante esa carta. El sufrimiento general es inevitable, pero sí es posible evitar la persecución religiosa. Es muy improbable que aquí te maten por tu fe, pero sí hay tipos de presiones y obligaciones sociales, como la de César Tiberio. Creo que en el caso de España no es lo que hacemos por Jesús, sino lo que no hacemos. Si me quedo callado, por ejemplo, nadie se burlará de mí. Me pondrá una etiqueta falsa o incorrecta. Me hará comentarios directos o indirectos. Me rechazará. Con mi silencio estoy quemando incienso al altar de la tolerancia, que me obliga a decir que sí, aunque realmente creo que no, por miedo a ser cancelado, y por eso no digo nada contrario. O a lo mejor no me quedo callado, pero tampoco digo toda la verdad. Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿qué hago los viernes por la tarde? Todos los de Revolution por aquí. Y les digo, bueno, yo me quedo con mis amigos, pero no les digo con mis amigos de la iglesia y que estudiamos la Biblia y hablamos de Dios, porque ¿qué pensarán de mí si saben que voy a la iglesia? Y una protestante o evangélica además. ¿No es una secta la iglesia evangélica? Cuando viene la prueba de fe, solo tienes dos opciones: ser fiel o infiel. Los cristianos en Esmirna habían tomado su decisión y estaban sufriendo las consecuencias de ellas. Eran pobres, destituidos, les calumniaban a los judíos. Algunos estaban encarcelados y otros murieron por ser fiel a Jesús. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Sé fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de vida. Hasta este punto, los cristianos en Esmirna habían decidido ser fiel a Jesús, pero no tenían por qué seguir siéndole fieles. Ser fiel no es una decisión de una sola vez, es una decisión diaria. Pregúntale a cualquier matrimonio aquí. Cuando dijiste sí quiero delante de Dios, tu familia, tus amigos, no era una declaración de una vez que solo valió para aquel día de tu boda. Era un compromiso para toda la vida, en salud y enfermedad, hasta que la muerte os separe. ¿Qué es lo que hace entonces una persona fiel o no? ¿Alguien lo sabe? Su carácter. La base de nuestra fidelidad o infidelidad es nuestro carácter. Y lo mismo con Dios, que me lleva al motivo de la fidelidad de los cristianos en Esmirna y también para nosotros: el carácter y las promesas de Jesús. Jesús se presenta como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, y el que conoce el sufrimiento, la pobreza y la calumnia. ¿Qué quiere decir con todo eso? El título, el primero y el último, está reservado para el Señor Jesucristo y solo Él. Ese título se ve en otra parte de la Biblia, como en Isaías 44:6. Así dice el Señor Todopoderoso, el Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios.
Con ese título, Jesús se está presentando como el Dios eterno, poderoso, único. También es el Dios que murió y volvió a vivir. Esta creencia es lo que distingue a los cristianos en su fe. Creemos que Jesús era más que un buen maestro, era Dios mismo, e hizo todo lo que dijo que iba a hacer, como dice en Lucas 24, 5 al 7. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. La persecución y la muerte no pudo detener a Jesús y tampoco detendrá a su iglesia, porque es un Dios vivo y victorioso. Y finalmente Jesús se presenta como el Dios que conoce el sufrimiento. Conoce porque es eterno, lo vio antes que pasara y en el momento en que pasó, pero lo conoce también por experiencia propia, cuando se hizo humano. Jesús sabe lo que es experimentar la tentación, la pobreza, la frustración, el cansancio, la decepción, el rechazo, la angustia, el abuso, el abandono. Esto nos debe de ser de mucho consuelo, porque adoramos a un Dios comprensivo. No estamos solos en el sufrimiento. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Existe una rama entera de filosofía que intenta explicar el problema del sufrimiento. Si Dios existe y es todopoderoso, bondadoso, etc., ¿por qué permite que haya sufrimiento en el mundo? Yo no tengo todas las respuestas y tampoco quiero pretender entender tu sufrimiento personal. Es más, yo sé que hay tipos de sufrimiento que jamás seré capaz de entender. Pero ¿sabes qué? Aunque yo no lo entienda, ni nadie en tu familia o ninguno de tus amigos, sí hay alguien que lo entiende y lo conoce de verdad. Y se llama Jesús de Nazaret, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Jesús es la definición de la fidelidad. Siempre ha sido, es y será constante, comprometido y confiable. ¿Puedes poner la diapositiva con la esquema? Ese es. Gracias. Él aprobó a cada prueba que pasó y pasó por pruebas que jamás pasaremos nosotros. Tomó la decisión de ser obediente al Padre hasta la muerte en la cruz, a pesar de sus sentimientos y su sufrimiento. En Getsemaní oró: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que, por cierto, tener miedo o cualquier emoción frente al sufrimiento no te hace menos fiel, te hace humano. Pero a pesar de tus sentimientos, tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tomes depende de varios factores, pero principalmente del motivo detrás de todo. El motivo para Jesús era el amor. Por amor a ti y a mí, Él pasó por la prueba de la cruz, para que tú y yo tengamos la corona de vida. Podemos ser fieles porque Jesús es fiel. No depende de cuán grande es nuestra fe, sino de cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios. 2 Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis muy importante. Soy consciente de que habrá gente escuchándome que me querrá gritar con dignidad:
pero tú no sabes lo que he sufrido. ¿Quién eres tú para decirme que Dios es fiel? Si mi experiencia me dice todo lo contrario. En primer lugar, quiero darte las gracias por permitirme hablarte de Jesús y su fidelidad. Sé que no es fácil y de todo corazón lo siento por lo que estás sufriendo. Si me permites, me gustaría orar por ti y tu situación. Dios, conoces hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, porque nos creaste y nos hiciste con amor, bondad y generosidad. No porque nos necesitabas, sino porque querías compartir de ti mismo, tu carácter, tu creación, con nosotros, tu creación más estimada, los seres humanos, hechos a tu imagen, para convivir contigo para siempre. Pero sabemos que, aunque la historia empezó así en el Edén, lo que hemos vivido desde entonces ha sido todo menos idílico. Y aunque ya lo sabes, quiero hacer conciencia de todos aquellos que, por su profundo sufrimiento, no son capaces de confiar en ti, de ver más allá de su dolor legítimo y encontrarse con un Dios que lo dio todo para restaurar esa relación rota que hay entre Él y su creación. Te pido, Espíritu Santo, que te reveles ahora mismo a esas personas, que puedan sentir tu presencia y reconocerte tal como eres, para poder poco a poco empezar a confiar de nuevo en quién eres, en qué dices, en qué has hecho y en lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me gustaría también reconocer otro grupo de personas que quizás estará entre nosotros. A lo mejor tu queja o problema no es con Dios, sino con su iglesia. Los que dicen y hacen cosas en nombre de Él. Seguro que si tomáramos un café o una tapa, me contarías cosas horribles de lo que te han dicho y hecho, y que te identificarías mucho con las palabras de Jesús en esa carta, cuando habla de los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Yo también quiero darte las gracias por estar aquí, por escuchar a ese guiri hablarte de Jesús. Y también me gustaría orar por ti. Y si no, pues que te aguantes. Oremos. Dios nuestro, venimos delante de ti, avergonzados por la reputación que algunos dentro de la iglesia, de tu familia, ha dejado de ti. Sabemos que no nos necesitas y que eres capaz de aclarar tu nombre sin ayuda alguna. Pero en este momento queremos reconocer el daño hecho en tu nombre, que no refleja para nada tu carácter. Perdónanos, Señor, por manchar tu nombre y fallarte en esa manera. Para los que pertenecemos a ti, te pedimos que nos des convicción de nuestros fallos y también la gracia y fuerza para pedir perdón, para reconciliarnos cuando sea posible y para comprometernos a hacer mejor. Para los que estaban interesados en formar parte de tu familia, o que antes sí formaba parte, pero ahora no, por sufrimiento y daño hecho por los mismos cristianos, te pido que les des tu capacidad sobrenatural para perdonar a los que les hicieron daño, igual que tú pediste perdón por los que te crucificaron, porque realmente no sabían lo que estaban haciendo. Te pido también que les des la valentía para abrirse de nuevo, de ser vulnerable con una comunidad rota e imperfecta como la nuestra, sabiendo que el único que vive la fidelidad a la perfección eres tú. Y aunque puedan seguir adelante sin comprometerse con ninguna comunidad, ayúdales a ver que no fueron creados para estar solitarios contigo, sino para estar en comunidad y reflejar el Dios comunitario que adoramos.
permíteles experimentar la redención, restauración y sanidad que solo se vive en comunidad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, el único que salva y sana. Amén. Y finalmente me gustaría hablar a un grupo que quizás se encontrará por aquí. Puede que tengas algunas reclamaciones contra Dios y su iglesia, pero tu mayor reclamación es contra ti mismo. Deseas ser fiel, pero por alguna razón eres incapaz de ser constante, comprometido, confiable. Y te frustra, te enfada, te desespera, te deprime. O quizás no te puedes perdonar por el daño y el sufrimiento que le has causado a otros. O peor, autocastigas y te culpas a ti mismo por el daño que te han hecho, como si tú fuiste el culpable, pero realmente eres la víctima en la situación. Sea lo que sea tu historia, quiero darte a ti también las gracias por escucharme y dejar que yo te comparte de Jesús. Dios hizo hombre, el que cargó con tu culpa y vergüenza en la cruz. Murió la muerte de un criminal, aunque fue inocente, y resucitó para darte libertad y nueva vida. Si te identificas con ese perfil, por favor, déjame orar por ti. Dios amoroso, conoces las batallas mentales, emocionales, espirituales y físicas con que luchamos. Reconocemos que estás vivo y victorioso, reinando sobre la muerte y el pecado, pero que aún así algunos de nosotros todavía nos sentimos derrotados, muertes, incapaces contra estos pensamientos, sentimientos, experiencias de culpabilidad y vergüenza, de sentirnos insuficientes en nuestros trabajos, estudios, familias, que jamás llegaremos a las alturas reales o percibidas de nuestras expectativas o las de otros para nuestras vidas, de creencias falsas acerca de nosotros que abrazamos y en las que acampamos, cayendo en victimización o fatalismo para no asumir responsabilidad para nuestras vidas, porque es más fácil echarle la culpa a ti, a otros o a nosotros mismos que tomar una decisión para cambiar. Ideas falsas que afectan la manera en que vivimos, como que somos tontos, indignos de ser amados y tratados con respeto y cariño, débiles frente a la tentación de comida, de alcohol, pornografía, cotilleo, la queja, la envidia, el enfado, la pereza. Y aunque a lo mejor en la mayoría de los casos somos responsables por nuestro propio sufrimiento, quiero reconocer también que tenemos un enemigo, el diablo, y que sigue usando los trucos de siempre, de hacernos dudar de tus promesas y de tu carácter, para que pongamos nuestra confianza en cualquier cosa o persona que no seas tú. Revélanos tu verdad a través de tu Espíritu, tu palabra, la Biblia y tu iglesia, Señor Jesús. Amén. Bueno, cierro ese paréntesis y continúo con la última sección de mi reflexión. ¿Seguís conmigo? Muy bien. ¿Por qué Jesús es constante, comprometido y confiable? Podemos esperar que cumplirá con sus promesas. ¿Cuáles son las promesas de Jesús en su carta a la iglesia de Esmirna? Te advierto que a algunos de vosotros el diablo os meterá en la cárcel para poneros a prueba y sufriréis persecución durante 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de vida.
Yo creo que de todas las promesas de Jesús, esa es la menos citada. Cuando leí esa parte de la carta, me acordé de este meme. Por cierto, si no reconoces a ese hombre, se llama Peter Parker y es el Spider-Man original, ¿vale? Sé que han salido varias películas después con otros actores, pero cuando yo pienso en Spider-Man o Spider-Man, pienso en ese hombre aquí. Bueno, la primera promesa es que sufrirán persecución durante 10 días. Es decir, que la persecución está asegurada, pero está limitada. Los eruditos de la Biblia no están seguros si son 10 días literal o si se refiere a un tiempo ambiguo pero limitado. Sean 10 días o 10 años, sabemos que habrá sufrimiento, pero solo durante un tiempo. Porque el sufrimiento está asegurado, no debemos estar sorprendidos cuando sufrimos. Pero a la vez, porque el sufrimiento está limitado, no debemos estar desesperados tampoco. Antes de seguir con la segunda promesa de Jesús, me gustaría comentar rápidamente la realidad de que para algunos el sufrimiento de la persecución es demasiado y no son capaces de perseverar, mantenerse firmes, ser constantes, comprometidos, confiables. La realidad es que no todos aprueban la prueba. Persecución durante un tiempo limitado, pero también les advierta de que hay alguien detrás de ese sufrimiento. ¿Qué dice? Te advierto que algunos de vosotros el diablo os meterá en la cárcel para poneros a prueba. Jesús nombra directamente el diablo como el responsable y me gustaría hacer algunos comentarios sobre eso. En primer lugar, Dios es creador y el diablo es creación. No son poderes iguales. Es así. O incluso mucho menos. ¿Vale? Todo poder y dominio que tiene el diablo le es permitido por Dios. Sí, tiene algo de poder y un tiempo limitado para ejercerlo, pero no es todopoderoso. Es listo, pero no es omnisciente, no lo conoce todo como Dios. Está presente en el mundo, pero no es omnipresente. No puede estar en todos lados, en todos momentos, como Dios. Dios es creador, el diablo es creación. Segundo, sabemos cómo termina la historia. Dios es victorioso. Ya ha ganado la guerra, pero hasta la segunda venida de Cristo seguimos en batalla espiritual. Y el diablo lo sabe también. Es lo que os dije al comienzo. Él sabe cómo termina la historia, así que él va intentando aprovechar lo máximo con el tiempo limitado que tiene para armar más y más personas rebeldes con él para ir en contra de Dios, porque sabe que lo que le espera es nada. Al menos no es el final que él deseaba. ¿Por qué os cuento esto? Porque quiero que sepamos, que seamos conscientes de esa realidad espiritual. ¿Reconoces que estamos en batalla? Cada vez que decidas por Cristo, estás cambiando el ambiente espiritual. Y aunque eso le agrada a Dios, no le agrada al diablo. Tampoco quiero crear pánico y que piense que todo que sufres sea del diablo. No queremos ir al otro extremo tampoco, de no creer que no existe o que Él está allí en cada momento. No. Tenemos que ser conscientes de que sí, tenemos un enemigo, que Él quiere que suframos y algunos de nosotros sufrimos directamente por culpa de Él. Pero estamos en Cristo. Tenemos la victoria. Sabemos que el sufrimiento no es para siempre.
solo durante un tiempo. Y porque Jesús sufrió, yo también puedo sufrir y ser fiel a Él en esa manera. Y por último, Jesús les promete que si son fieles hasta la muerte, les dará la corona de vida. Como veis, tengo 2 coronas hermosas aquí colgadas, uno de olivos y otro de espinas. Quiero darle las gracias a Raquel y Elliot por... les demos un aplauso porque ellos, en primer lugar, han hecho realidad mi visión, pero también han sufrido, o sea, nuestros dedos duelen mucho. Y bueno, hay varios tipos de coronas, como veis aquí, e históricamente para los de Esmirna tenían varios significados para su cultura. Por ejemplo, habían coronas de realeza, de trofeo para un atleta, de matrimonio, celebraciones especiales. Y la corona a la que se refiere Jesús es una como trofeo para un atleta, para un campeón, campeona. Y quiero comentar algo importante en cuanto a la corona de vida. Bueno, en primer lugar, ¿qué es? Es la vida eterna que experimentamos en parte ahora y que experimentaremos completamente en el futuro. Es esa dualidad que los eruditos de la Biblia llaman el aún, pero todavía no. ¿Y por qué es importante eso? Porque algunos pensarán, bueno, si te espera un final feliz, ¿por qué no te mueres ya para ir allí y disfrutar? ¿Por qué sigues aguantando el sufrimiento? Ya lo acabamos y vamos allá a aprovecharlo al máximo. Pues eso es muy cínico, pero tampoco refleja toda la realidad de que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, nacemos de nuevo y ya experimentamos esa vida eterna, pero otra vez en parte, porque reconocemos que todavía seguimos aquí en la tierra y que todavía vivimos en un mundo caído, imperfecto, lleno de sufrimiento, pero también vemos vistazos del reino de Dios, donde hay vida eterna, donde hay esperanza, donde hay amor, bondad y todas esas cosas buenas que vienen de Él. Entonces, cuando Jesús les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, Él les está prometiendo algo que ya tienen y que recibirán en completo en el futuro. Y para simbolizar esto, he puesto unas luces en la corona, porque no puedes recibir la corona de vida sin pasar primero por la corona de espinas. No puedes volver a vivir si no te mueres primero, igual que Jesús. Cuando sufrimos de esa manera por Jesús, estamos imitando su sufrimiento, estamos siendo uno con Él. El mismo que murió y volvió a vivir, que sufrió, lo estamos sufriendo también. Pero también estamos experimentando vida eterna. Así que para ir concluyendo, ser fiel es ser constante, comprometido y confiable. Todos tenemos fe. ¿A qué o a quién somos fieles? La fe no es una decisión de una sola vez, sino diaria. Para los que siguen a Jesús, el motivo por el cual decidimos ser fieles hasta la muerte es porque Jesús fue fiel hasta la muerte. Está con nosotros y conoce nuestro sufrimiento y nos promete la corona de vida ahora y en adelante. Si todavía no has puesto tu fe en Jesús, te invito a considerar tus motivos para ser fiel en medio del sufrimiento y de la prueba. Y si son suficientes para ti, te ayudan a ser constante, comprometido
te da confianza y seguridad? Y para los que han puesto su fe en Jesús, ¿en qué áreas de tu vida sigues siéndole infiel? ¿Dónde necesitas volver a estar asombrado y conmovido por la fidelidad de Jesús para que le respondas con la tuya? Otro paréntesis importante que me gustaría hacer aquí tiene que ver con el papel de la comunidad. Esta carta fue escrita a una iglesia, no a un individuo. Todos estaban sufriendo lo mismo. Tristemente, en nuestro contexto que se pone más y más individualista, es fácil creer que nuestro sufrimiento es individual también. Pero si somos una iglesia, una familia, un solo cuerpo, entonces cuando una parte sufre, todos sufrimos. Es muy fácil y muy tentador comparar tu constancia, tu compromiso, tu confianza con la de otros. Pero no te creas superior ni inferior. Quizás en vez de juzgar al otro, ¿por qué no haces tu parte en dar ejemplo de esa constancia, compromiso y confianza en Jesús para tu hermano o tu hermana que lo necesita, que depende de tu fe cuando le falta su propia fe? Y para la persona que está sufriendo solo, en vez de caer en victimización o fatalismo o echarle la culpa al otro por no leerte la mente y saber tus necesidades, ¿por qué no seas sincero con cómo estás y tu necesidad de apoyo espiritual, emocional, económico, lo que sea? Cierro ese paréntesis. La base de nuestra fidelidad o infidelidad es nuestro carácter. ¿Estamos trabajando en y desarrollando nuestra constancia, compromiso y confianza? ¿Estamos priorizando tiempo con Dios? ¿Estamos comprometidos con su iglesia? No solamente viniendo para recibir y buscar que cumplen nuestras necesidades, sino también dando nuestro tiempo, dinero, emociones, energía. Vamos acabando por donde empezamos, con mi madre y Harry Potter. Mi madre necesitaba la promesa de un final feliz para poder terminar el último libro de la serie. Había hecho todo el esfuerzo de leer casi 2.800 páginas sobre la vida del niño que sobrevivió y aún así no estaba dispuesta a comprometerse a leer unas 600 páginas más sin la certeza de que vivieron felices y comieron perdices. Si ella, si nosotros somos así con una serie de libros de ficción, ¿cuánto más con nuestras vidas que valen infinitamente más que las horas y emociones gastadas en leer 7 libros? Por favor, cerrar los ojos y me gustaría hacer un ejercicio de imaginación. Imagínate que estás hablando cara a cara con Jesús. Quizás estáis sentados en el sofá tomando una infusión, o en tu bar favorito de tapas, o caminando por el campo, o la playa, o andando en bici por la montaña. Estáis muy a gusto. Te acabas de poner al día con tu vida, y en especial la mala racha que llevas últimamente. Y Él te contesta con lo siguiente: conozco tus sufrimientos. Sé cómo se burlan de ti en la universidad. Sé que te sientes solo y abandonado, aún con una pareja y una familia. Sé que la falta de trabajo te tiene desesperado. Sé que te cuesta ser fiel en tu sexualidad. Sé que te sientes perdido y no sabes qué decisión tomar con respecto a ese trabajo, esa amistad, esa carrera. Sé que te cuesta estar lejos de tu país,
tu familia, tu idioma, tu comida favorita, tus mascotas, tus comodidades. Sé que vives con dolor crónico y que siempre vivirás con algún problema de salud. Sé que te defraudaron, te traicionaron, te decepcionaron, te engañaron. Conozco tus sufrimientos. Quizás te lo dice Jesús mientras te abrace y rompes a llorar. O te coge la mano y te da cosquillas. O quizás te lo dice entre bocadas de comida y sorbitos de cerveza o vino. Y después de una pausa, un momento de silencio para asumir todo lo dicho, Jesús te mira con compasión y te dice: sé que está siendo un tiempo de prueba muy difícil y sé que la prueba seguirá durante un tiempo, pero pronto se acabará. Sé constante, comprometido y confiable hasta el final, y yo te daré la vida eterna. La decisión es tuya, te dice Jesús. No te obligo, no te manipulo, ni siquiera te lo ruego. Simplemente te presento las opciones que hay y te doy la libertad que siempre te he dado, desde el Edén hasta mi segunda venida. ¿Me vas a escoger a mí? ¿Confías en mí, en mi carácter y mis promesas? ¿O te vas a escoger a ti y confiar en ti mismo, u otra persona o cosa? Elija lo que elijas, continúa Jesús. Que sepas que yo siempre te escogeré a ti. Aún sabiendo que no me ibas a escoger, a elegir, que me ibas a ser infiel, siempre he sido y siempre seré constante, comprometido, confiable. No puedo negarme a mí mismo porque es mi carácter, es quien soy. Tu capacidad de ser fiel no depende de la grandeza de tu fe, sino de la grandeza de mi fidelidad. ¿Te basta mi fidelidad? Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad, por siempre ser fiel, aunque somos infieles, por estar con nosotros en medio de la prueba, por decidir ser fiel hasta la muerte, por estar vivo, por conquistar a la muerte y el pecado, por reinar en victoria y también darnos a nosotros esa misma victoria, esa misma esperanza viva, ese mismo poder sobrenatural de seguir adelante aún en el sufrimiento, aún en la pobreza, aún en todas las cosas que ya sabes y ya conoces. Ayúdanos a recordar tu fidelidad en nuestras vidas, a reconocerlo y a comprometernos a ser fieles como una respuesta de amor y gratitud hacia ti. No porque te debemos algo, sino porque nos inspiras ese amor, esa fidelidad, ese compromiso, esa constancia, esa confianza. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu gran fidelidad. Te amamos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 1. Entonces me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros